En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que amas los corazones rectos y sinceros, concédenos escuchar con humildad y sencillez tu palabra, porque en ella encontramos la vida verdadera. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El día de hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Le decían los fariseos: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?». Él les dice: «¿Nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él?» Y les dijo: «El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado». Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje, que aparece también en los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas, es otra de las controversias que se presentan entre los grupos dirigentes de Israel y las enseñanzas de Jesús. Y sucedió que un sábado viene de la palabra hebrea sabat, que significa cesar, parar, y por semejanza también descansar. En el libro del Génesis dice que Dios descansó de la creación el día sábado, y en Éxodo pidió que su pueblo descansara también y le consagrara ese día. Además, los hebreos del tiempo de Jesús recordaban lo que dice el Deuteronomio sobre que Dios había liberado a Israel de la esclavitud y los trabajos forzosos en Egipto, y por eso al menos un día a la semana el pueblo judío hacía lo mismo, y todos se veían liberados de trabajar ese día. El primer versículo leído el día de hoy dice: «Cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas». Para detallar el mandato de guardar el sábado y descansar, se habían elaborado minuciosas listas de trabajos prohibidos. Había 39 catalogados, y por cada uno una subclase de 6. En lo que respecta a los sembradíos, estaba prohibido segar, vender, recoger aceitunas, cortar higos y arrancar. Había una subclase que prohibía recolectar frutos y subirse a un árbol, no fuera que al subir lo sacudiera sin querer, se cayera algún fruto y se infringiera el mandato de no recolectar fruto en sábado. En cualquier día de la semana estaba permitido segar un campo ajeno con las manos, no con la hoz, pues se suponía que esto era solo para satisfacer el hambre, no para aprovecharse de la cosecha ajena. Pero este permiso no se otorgaba en sábado, pues se consideraba trabajo. La ley judía tenía más prohibiciones que mandatos, 278 mandamientos y 365 prohibiciones. Esto hacía que la gente se fuera siendo esclava de la ley. Todo estaba regulado, lo que propiciaba que la relación con Dios se volviera una especie de toma y daca, y hubiera quien creyera tener derecho a exigirle a Dios: «Yo ya cumplí con todas estas normas, ahora tú cúmpleme a mí lo que te pido». Entonces los fariseos, que eran los doctores de la ley, le reclamaron a Jesús las acciones de sus discípulos. ¿Por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Diremos que en ese entonces los fariseos estaban pendientes de ver quién no cumplía la ley para señalarlo, y cosechar en sábado estaba prohibido. Parecería que los fariseos no encuentran alegría en cumplir la ley, sino en denunciar las infracciones ajenas. Pero, así como los fariseos toman las escrituras para denunciar a los discípulos de Jesús, Cristo les contesta con otro pasaje de las escrituras. Pues si los fariseos conocían los antiguos textos, Jesús los conocía aún mejor y les dice: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David?». Aquí debe notarse que Jesús no les discute si es o no lícito lo que están haciendo sus discípulos, sino que les hace una pregunta sarcástica: «¿Nunca habéis leído?». Lo que seguramente debió desconcertarlos, pues los fariseos, como ya dijimos, se creían expertos de la Sagrada Escritura. Además, es significativo que Jesús se compare con David. Recordemos que son del mismo linaje. Cristo es de quien se profetizó en el segundo libro de Samuel que uno de los descendientes de David tendría un trono que duraría eternamente. Pero no solo lo dice por eso, sino porque entre David y él hay ciertas similitudes. David fue el ungido del Señor, Jesús es el Mesías. David fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Jesús es rey y su reino no tiene fin.
David fue incomprendido y perseguido por Saúl. Jesús es incomprendido y se le oponen los fariseos y demás autoridades israelíes. David estaba cumpliendo una misión encomendada por Dios y por eso el sacerdote lo dispensó a él y a sus hombres de la prohibición de comer los panes de la presencia. Jesús está cumpliendo el plan de salvación de Dios y por eso él y sus discípulos están dispensados de las regulaciones del sábado. Jesús cita lo narrado en el primer libro de Samuel. Cuando David tuvo necesidad, y él y los que lo acompañaban sintieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. En tiempo del rey David, cuando decían la casa de Dios, se referían a la tienda sagrada donde se custodiaba el arca de la alianza. Por otro lado, cuando Marcos habla del sumo sacerdote Abiatar, debemos decir que en realidad el texto de Samuel no menciona a Abiatar, sino a Ahimelech, que era su padre y era más conocido. El hecho de que diga que eran tiempos de Abiatar no se refiere a que fue cuando fue sumo sacerdote, sino al tiempo en que vivía. Ambos estaban ahí cuando David llegó a pedir pan. Ahimelech, el sumo sacerdote, y Abiatar su hijo. Ahimelech fue asesinado por Saúl, y Abiatar huyó y acompañó a David en su exilio. Y cuando éste subió al trono, Abiatar se volvió sumo sacerdote. Así pues, Abiatar se volvió más famoso que el padre. Al respecto, San Agustín señala que el hecho de que Jesús mencione a Abiatar es una advertencia para los fariseos. Abiatar terminó muy mal, fue el último sacerdote de su familia, fue expulsado de Jerusalén y del sacerdocio, por oponerse a Salomón, el hijo de David. Así como Jesús se compara con David, también está implícitamente comparando a los fariseos con personajes como Abiatar, que pueden terminar tan mal como éste si continúan en su oposición a Jesús, descendiente de David. Y comió los panes de la presencia que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Para entender mejor esta cita debemos explicar lo que señala el Levítico, que cuando en el camino hacia la tierra prometida Dios dio indicaciones a los israelitas sobre cómo construir la tienda donde estaría la morada, en la cual él descendería en forma de nube, pidió que se hiciera una mesa de madera revestida de oro puro y pidió que en ella se pusieran perpetuamente los panes de la presencia como ofrenda a Dios. Por eso David quebrantó una ley de culto a Dios, pues los panes sagrados estaban reservados solo para los sacerdotes. Lo que Jesús pretende demostrar, no solo en este caso, sino como parte de su doctrina, es que no puede ser voluntad de Dios que sus hijos pasen hambre por motivo de un precepto ritual. Por eso les dice a los fariseos: el sábado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. El descanso del sábado fue pensado para que los israelitas tuvieran un espacio de tiempo para interrumpir sus labores cotidianas, elevar la mirada hacia Dios y gozarse en el privilegio de ser miembros del pueblo escogido por Dios. Estaba pensado para beneficiarlos, para detenerse a disfrutar la presencia de Dios en sus vidas, para que pudieran hacer oración, descansar, encomendarle todos sus asuntos, fortalecer su relación de amor y de confianza con Él. Pero algunos equivocan la perspectiva y pierden el encuentro con Dios, pues mantienen la mirada en el trabajo. Hay dos maneras de relacionarse con Dios: pensar que lo que se hace por Él, esfuerzos, sacrificios, oraciones, etc., nos obtendrá necesariamente la salvación y que a Dios no le quedará más remedio que salvarnos, o bien recibirlo todo de Dios como don gratuito inmerecido y maravillarse por ello. Los fariseos olvidaron que el sábado se constituyó como don, no como cárcel. En su observancia escrupulosa de la ley, pretendían pagar con sus sacrificios su propia salvación, convertir al Dios dador en Dios deudor, porque me debe la salvación. Así la ley y se convierte en algo asfixiante, pesado, difícil de sobrellevar. Deja de ser un don para volverse un yugo, y en la medida que se cumple, se cree que se puede comprar a Dios con cuanto se hace supuestamente por Él. A manera de ejemplo, diremos que durante más de 500 años, desde el tiempo de cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado la ley del sábado. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad. El sábado era rigurosamente observado. En la época de los macabeos, hacia mitad del siglo II a.C., esta rígida observancia llegó a un punto crítico. En una ocasión, atacados por los griegos en día de sábado, los rebeldes macabeos preferían dejarse matar y no transgredir el sábado usando las armas para defender su vida. Por esto murieron 1000 personas.
Pero reflexionando sobre esa masacre, los líderes macabeos concluyeron que debían resistir y defender su vida, aunque fuera sábado. Jesús tuvo la misma actitud al pasar por alto en esa ocasión la ley del sábado a favor de saciar el hambre, pues la ley existe para el bien de la vida humana y no al contrario. Por último, Jesús remata con una sentencia inobjetable al decir que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Jesús suele referirse a sí mismo usando esa misteriosa expresión de Hijo del Hombre, que por una parte recuerda su encarnación, que siendo verdadero Dios se hizo verdadero hombre, y por otra parte recuerda esa profecía de Daniel que habla de un Hijo de Hombre que habría de venir al final de los tiempos y cuyo reino sería eterno, pues ese también es Señor de todo, incluido el sábado. Jesús responde así a los que se preguntan por qué viola la ley, por qué no cumple el mandato de Dios de respetar el sábado, dándoles a entender claramente que ni viola la ley ni incumple el mandato, porque Él es Dios y tiene el poder de revocar o renovar cualquier mandato que haya dado. Así como a los fariseos de aquellos tiempos, también a nosotros nos debe quedar claro que Jesús no quiere cumplidores de la ley, que solo buscan respetar normas. Quiere primero que nada que captemos cuál es el sentido de la ley, su intención, para así poder cumplirla en lo esencial, ir al fondo donde siempre encontraremos el amor a Dios y a los hermanos. A partir de la resurrección de Jesucristo, el primer día de la semana, es decir, el domingo, los miembros de la comunidad cristiana, en su mayoría judíos convertidos al cristianismo, dejaron de observar el precepto del sábado y se reunían a orar, a leer la Sagrada Escritura y a participar en la Eucaristía los domingos. Desde entonces, para nosotros como católicos, ese es el día en que nos dedicamos a Dios. Vamos a misa y procuramos descansar. Esto viene al caso comentarlo porque hay quienes al leer este pasaje del Evangelio lo aplican al precepto de ir a misa los domingos y citan fuera de contexto las palabras de Jesús de el sábado ha sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado, y lo aplican al domingo pensando que esta cita del Evangelio los puede eximir del precepto de ir a misa el domingo, pero se equivocan en su interpretación, pues Jesús nunca pidió a nadie que no respetara el sábado. Él mismo acudía a la sinagoga, como todos los judíos, en sábado. Jesús no criticaba la asistencia a la sinagoga el sábado, sino que los fariseos estaban más preocupados por cumplir el precepto del descanso sabatino que en darse cuenta del sentido que éste tenía, hacer una pausa en los quehaceres cotidianos para mantenerse en comunicación con Dios. En ese sentido, para los católicos la misa dominical resulta todavía más importante, porque a diferencia de lo que sucedía en la sinagoga, que solamente se leían las escrituras, se reflexionaban y se oraba, en la misa nos encontramos personalmente con Jesús, que nos da su perdón, su palabra y asimismo en la Eucaristía. Ningún católico está dispensado del precepto de ir a misa el domingo, excepto por enfermedad, por tener que cuidar a un enfermo o por alguna causa grave. Lo importante es no perder la cita con Dios, obtener de Él la fuerza para poder vivir lo que depara el día, amando, perdonando, dándose a los demás sostenidos con las gracias recibidas en la Santa Misa. San Beda, uno de los padres de la Iglesia, nos dice que los que se deleitan meditando en las pláticas sagradas marchan también por los sembrados con el Señor, tienen hambre cuando desean hallar en ellas el pan de vida, y esto, en sábado, cuando el descanso es un gozo para el hombre libre de pensamientos turbulentos. Restriegan las espigas y las limpian de las cáscaras hasta poder comerlas. Leen y meditan los testimonios de las Escrituras. Las discuten hasta encontrar en ellas la médula del amor, alimento del espíritu desagradable a los necios, pero aprobado por el Señor. Señor Jesús, palabra encarnada de Dios, te damos gracias porque nos has iluminado con tu mensaje, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú lo has destinado. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.